¿Qué pasaría si en lugar de rechazar, le abriéramos la puerta a la incomodidad? Espacio Incómodo es una invitación a humanizarnos, al autocuestionamiento, a la curiosidad, a la vulnerabilidad y a la toma de responsabilidad. Hablemos sin juicio. ¿Es posible usar la incomodidad como medio para la transformación y el crecimiento? Descubrámoslo juntos. Vámonos poniendo cómodos con lo incómodo. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Espacio Incómodo. En esta edición hablamos con Gabriela Delgado, directora de A Favor de lo Mejor y creadora de uno de mis movimientos favoritos, Yo Creo un México Mejor. Gabriela es una experta en comunicación y una creyente de cómo las palabras pueden cambiar nuestra perspectiva y el mundo. En esta entrevista exploramos el poder de las palabras, cómo no es una tecnología buena o mala, sino en cómo usamos el lenguaje. Hablamos sobre el poder de los pequeños, cómo las pequeñas acciones e iniciativas pueden transformar y cambiar el mundo. Y finalmente sobre su nueva iniciativa, Yo Creo en un México Mejor, sobre cómo podemos cambiar la narrativa de México y reconocer todas las cosas increíbles que sí están sucediendo en este país. No te pierdas este episodio. Un abrazo grande. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Incómodo. Hoy estoy muy emocionada porque tengo a una, yo diría, gran amiga, ¿no? En el estudio y a una persona que admiro muchísimo. Entonces tenemos aquí a Gabriela Delgado, también conocida como Rupertita, una comunicóloga de corazón que yo creo que compartimos el amor por las palabras, ¿no? Y el uso del lenguaje y cómo el lenguaje puede crear y transformar. Es directora de A Favor de lo Mejor y creadora en conjunto con su equipo de un movimiento increíble del que nos va a estar contando, que se llama Yo Creo un México Mejor, donde puso de acuerdo a muchos medios, ahorita me das la frase exacta, para hablar sobre lo que sí está pasando en México y las cosas buenas, ¿no? Entonces, esa es mi forma de presentarte, pero te voy a pasar la palabra a ti para que ahora te presentes tú con tus propias palabras. Muchísimas gracias, muy contenta, la verdad. La admiración es mutua, lo sabes, y encantada de hablar aquí en este espacio contigo. Yo soy muy seguidora de Espacio Incómoda, siempre yendo compartiendo los clips y mandando, ¿no? Este está buenísimo, no te lo pierdas. Y entonces el ser invitada hoy, estar en esta silla, me encanta y creo que vamos a compartir muchas cosas. Muy bien. Oye, bueno, cuéntanos quién es Gaby o quién es Rupertita, cómo empieza tu camino en la comunicación. Cuéntanos un poquito. Buenísimo. Bueno, yo soy Gaby Delgado, directora de A Favor de lo Mejor, y yo la verdad es que desde chiquita supe que quería dedicarme al mundo de la comunicación. Mi papá se dedicaba al mundo de la publicidad, más en medios impresos. Y yo me acuerdo muy concretamente la primera vez que me llevó a la rotativa del periódico El Universal. Y yo no sé si yo tenía 8 o 9 años o algo así. Y entonces me acuerdo de estar en la rotativa y donde se imprimen todos los periódicos. El olor a tinta, el ver así los pliegos y pliegos y pliegos de papel en los que salía. Y sentirte chiquito ahí, ¿no? Y decir, esto es importante, o sea, la palabra, el mensaje que está llegando ahí llega a muchas personas, ¿no? Y quiero dedicarme a algo así, ¿no? O sea, cómo un mensaje puede llegar a millones de personas, ¿no? Digo, en ese momento seguramente no pensaba en los millones, pero sí, así llega a muchas personas, ¿no? Ahí supe que quería eso. Después, cuando iba creciendo un poco más, decía, bueno, no, a lo mejor derecho, porque las causas sociales son importantes, ¿no? En mi familia, en concreto, el lado de mi papá, mi abuela era súper activista de la democracia, las marchas, los no sé cuánto. Yo sabía y un poco que teníamos que hacer algo por, ¿no? O sea, como por los demás. Pero entonces decía derecho, ¿no? Era lo que me sonaba. Pero después ya dije claramente, y me acuerdo que estaba en prepa, y que estabas en esa decisión y que todos mis trabajos, y era biología y yo hacía una revista y era lo que quieras y yo hacía un video, todo iba con eso. Entonces me dijeron, es una vocación claramente, ¿no? Está muy marcado, o sea, estás en las ciencias sociales, el derecho, la comunicación, lo que tú quieras, pero elegí comunicación porque creo que en el mundo de la comunicación te da la oportunidad de ser un soñador, ¿no? Ser una soñadora que le gustan muchos temas y que puedes aprender de muchos y ayudar a comunicarlos mejor. Entonces así me dediqué al mundo de la comunicación. Después de varios andares profesionales. Yo al principio decía que quería hacer producción, porque ya me veía de cineasta, luces, cámara, acción, aquí haciéndole la competencia, ¿no?
Pero después me di cuenta que no me veía tanto en la parte de edición o incluso estando frente a cuadros, sino a mí lo que me gusta es el mundo de el del mundo de las ideas. Me gusta el conectar con las personas, ¿no? Entonces, digamos que de ahí me fui un poco al tema más organizacional, etcétera. Y lo que me ha gustado un poco, y hace 18 años llegué a Favor de lo Mejor, porque una amiga me dijo, Gaby, hay una organización, una fundación que es muy tú, ¿no? Así como soñadora, como de hacer cosas por el bien y desde la comunicación y tal. Y así llegué a Favor de lo Mejor, siendo la becaria del becario del becario, ya sabes, ayudando en cosas de investigación, de monitoreo y tal, y así de pronto pues ya era coordinadora de algo, luego fui gerente de una revista que existía, y de ahí ahora ser la directora general de A Favor de lo Mejor, que me encanta porque me parece que mi propósito personal y el propósito de A Favor de lo Mejor, haz cuenta que son muy similares, y que entonces veo cómo mi aportación personal puede ayudar a una causa tan importante. Y cuéntanos un poco cuál es tu propósito personal y cuál es el propósito. O sea, ¿qué es A Favor de lo Mejor? ¿Qué hacen en A Favor de lo Mejor? ¿Y cuáles son esos dos propósitos? Me encanta. A Favor de lo Mejor es una asociación civil creada hace 26 años, que lo que busca es que la comunicación y la tecnología impacten positivamente a las personas, ¿no? O sea, que los mensajes que pasan por estas maravillosas pantallas, ventanas, antenas, le haga bien, nos ayude. Y para eso tenemos varios pilares, tenemos una parte educativa muy importante, un tema de inspiración y todo un tema de nuevas narrativas. Cómo ayudamos a que los mensajes que transitan a través de esas ventanas, por un lado, sean de inspiradores, ayuden a un mundo más generoso, solidario, ¿no? Y al mismo tiempo, para eso hay que capacitar o hay que ayudarle a los usuarios a hacerlo, a aprenderlo, ¿no? O sea, yo creo que ahora que estamos, tú lo dices mucho en el tema de la economía de la atención, pues sí necesitamos ser mejores usuarios, ¿no? Sí. ¿A qué le ponemos atención? O sea, ¿a qué le destinamos nuestro tiempo para ver un reel o no, un TikTok o no? Lo que compartimos, lo que likeamos, todo eso es un poco qué le metemos a nuestra cabeza. Y hay historias súper buenas, y yo siempre enfatizo en eso porque creo en el gran poder que tiene la comunicación, pero también es cierto que hay abusos, ¿no? O sea, a mí me impresiona que solo en México el 30% de los niños o adolescentes que utilizan Internet sufren cyberbullying, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, que hay, ¿no? que hay niños buleados, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Que hay buleadores. Entonces, cuando tienes un instrumento increíble, que es la tecnología, aparatos increíbles para grabar este tipo de tema, pues hay quien lo está dedicando para molestar al otro. Y hay quien es molestado y que se ve vulnerado, ¿no? O sea, entonces eso, me parece que desde la educación nos puede ayudar. Eso hace A Favor del Mejor. Hace 26 años la organización de las primeras en México que habló de la educación o alfabetización mediática. Ahora ya se habla de la alfabetización mediática y digital. Entonces ahí me parece que es importante. ¿Y en qué comulga con mi propósito personal? Yo estoy convencida y soy una apasionada del mundo de la comunicación porque creo en esta posibilidad de conectar, de inspirar y de hacer crecer, ¿no? A las personas. Entonces, si te cuento la historia del Universal, cuando yo tenía 8 o 9 años, porque me parecía que lo que iba a aparecer ahí era importante. ¿Qué mensaje pones ahí en un periódico que llega a tantas personas? Pues ojalá sea para inspirarlos, sea una palmadita en la espalda, Entonces, creo que ahí es donde entra perfectamente lo que yo quiero desde el trabajo personal y profesional que hago, y que hoy por hoy entra perfectamente con lo que hacemos en A Favor de lo Mejor. Okay, o sea, usar las palabras, sí. Me voy a ir ahorita, vamos a regresar ahorita, yo creo en un México mejor, pero definitivamente hablas del poder de las palabras constantemente, ¿no? O sea, el poder de las palabras para crear, para hacer, para transformar. Y me acuerdo que me contabas hace poco una historia de los 3 cuchillos, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con esto del poder de las palabras. No sé si quieras ahondar ahorita un poquito en eso. Sí, me parece que hay, llegando ahorita que vamos al poder de la palabra, pero a mí me importa, o sea, me llena de emoción cuando veo a una persona, un creador de contenido,
a un publicista o a una persona que hace un mensaje, si quieres, de manera, no sé, espontánea a través de sus redes y se da cuenta cómo le interpela al otro. No, o sea, que dices, oye, este mensaje le llegó a muchas personas, le inspiró o yo no me había dado cuenta. Nosotros, por el trabajo que hacemos, pues hablamos con muchos creadores de contenido. Y sí de pronto dicen, oye, a mí yo me doy cuenta de cómo moví fibras y no me había dado, o sea, no sabía que eso iba a ocasionar. Entonces creo que el poder de la palabra es muy importante cuando somos conscientes de eso. O sea, ¿qué es aquello que a lo mejor dije de manera improvisada? ¿A qué dije de manera a lo mejor no tan pensado? Pero movió fibras, hizo que más personas se sensibilizaran. O a lo mejor lo contrario, ¿no? Herir a personas, ¿no? Porque por eso me parece que es muy importante que hagamos conciencia de manera frecuente cuál es el poder que tenemos de nuestra palabra. O sea, incluso si lo llevamos al ámbito personal, Sí, ¿no? O sea, las personas que confían en nosotros, de cuando decimos, sí, yo llego y no llego, ¿no? O sea, esto es muy importante como reflexionarlo de manera, me parece, cotidiana. Y por otro lado, esto que dices de los 3 usos del cuchillo, a mí me encanta, porque al revés, no son 3 cuchillos, es el mismo cuchillo, pero, ¿no? okay, sí. Entonces, hay un autor, David Mamet, que es como de los padres del drama, ¿no? O sea, y formador de guionistas, etcétera, ¿no? Y entonces él habla y tiene un librito chiquitito, el cual lo recomiendo, Los 3 usos del cuchillo, en el que dice que tú puedes utilizar en una obra de teatro, en una historia, un cuchillo para, no sé, en el caso para rasurarte y quedar guapo, él dice, ¿no? Para asesinar a tu vecino o para partir el pan y dárselo a la otra persona. Para mí eso es la comunicación. Él habla de eso en el drama, ¿no? O sea, tú puedes utilizar el mismo cuchillo, es la misma herramienta y tiene enfoques distintos, Claro. ¿no? Para mí eso es la comunicación y para mí ese es el poder de las palabras. ¿Tú para qué lo puedes utilizar? Pues para herir al otro o para no sé, como para empatizar, para coordinarte con alguien o simplemente las usas y las improvisas y no te das cuenta del el poder que tienen ellas, ¿no? Entonces a mí me parece que son de las conciencias que tenemos que hacer con mayor frecuencia, ¿no? O sea, el poder de estos mensajes y lo que vamos y las interacciones que tenemos con las personas. ¿No? Y sobre todo estas personas que llegan a justo lo que tú decías, ¿no? Estos medios que llegan a millones de personas, como tomar la conciencia de la atención, o sea, lo que tú estás leyendo, observando, viendo, es como el algoritmo de TikTok y de Instagram, pero en tu cabeza, es a donde vas a llevar tu vida. Entonces no es menor que un creador de contenido promueva ciertos estilos de vida o ciertos comportamientos que no son tan éticos, no es menor porque está impactando a millones de personas, ¿no? Y creo que es donde ustedes se enfocan bastante. Exacto, porque hace poquito hablaba con una persona de un periódico, ¿no? Y me hizo mucho sentido que él me decía, Gaby, a veces no nos damos cuenta, porque nosotros incluso, o sea, como periodistas, reporteros, a lo mejor no hacemos esta de parón, decir, yo porque quiero transmitir esta noticia, o desde dónde viene. Y a mí me parece que ese es el gran fondo de lo que hacemos, o sea, el tratar de promover que más personas, donde estén, o sea, el creador de contenido que tiene millones de seguidores, que tenga la posibilidad de hacer un parón y decir, a ver, ¿esto para qué va? ¿De dónde viene? ¿O qué es lo que quiere promover? ¿Qué estilo de vida? ¿No? Yo estoy convencida que si les preguntamos a muchos que de pronto promueven estilos de vida de los cuales ni siquiera están convencidos, pero pues porque el factor dinero o remuneración económica parecería que es suficiente, ¿no? O sea, hay miles de videos en los que expectativa, realidad, ¿no? Entonces, lo que cuesta hacer un video. A ver qué pasa cuando dices, a ver, interiormente, expectativa, realidad. Wow. ¿De verdad estás feliz con eso? ¿No? A mí me parece que por eso promovemos nosotros este punto como de los stops, o sea, haz un alto y a ver también tu persona, inteligencia emocional, y de ahí se surgirán los mejores mensajes porque estarían partiendo de reflexiones profundas y por tanto de intentar ser mejores personas y por tanto, ¿no?, aportar al otro y entender que detrás de la pantalla no hay un número, no hay clics, no hay views,
hay personas, hay cabezas, hay corazones que están vibrando con lo que tú les das. Entonces a mí, bueno, ese tema me podría quedar horas hablando de eso, pero me parece que es importante que hagamos este tipo de reflexiones y que veamos también la forma en que ayudamos. O sea, a mí me parece que es muy duro cuando juzgamos fríamente a los creadores, ¿no? O sea, al creador de contenido, a los productores, a los periodistas, porque el ritmo y el formato de vida o las demandas que tienen son muy grandes, ¿no? O sea, como para decir, oye, ¿cómo hacemos más contenido que sea de valor, que sea de calidad? Y a veces la misma dinámica rápida, pues puede hacer que hagan cosas que incluso no estén tan de acuerdo, ¿no? Pero hay que yo por eso digo, hay que acompañarles, hay que a que se hagan las preguntas concretas, que hagan preguntas que les sirvan, que les ayuden y que entonces se den cuenta de su poder como comunicadores. ¿Y cuáles serían esas preguntas? O sea, no sé qué tipo de preguntas los invitarías a hacerse. Mira, yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿para qué quieres la influencia? ¿No? O sea, creo que todo mundo, y me parece que gente que conocemos a nuestro alrededor podríamos decir, ay, ¿quieres ser influencer? ¿No? ¿O quieres ser creador? ¿Para qué quieres eso? ¿No? O sea, ¿y de dónde viene? O sea, ¿para qué la quieres? ¿Y en qué quieres influir? ¿No? O sea, no es lo mismo, ya quiero tener 5 millones, el número que quieras, sí, de seguidores o de lecturas o de views. Está muy bien, ¿para qué lo quieres? Porque entonces eso ya te hace ponerte en un punto de responsabilidad. Ah, lo quiero porque eso me da dinero, fama, fortuna rápida. O lo quiero porque creo que tengo un mensaje valioso que es importante que las personas escuchen. Ah, es que tengo un mensaje valioso. Ah, ¿cuál es ese mensaje valioso? Y entonces ahí ayudas a construir, ¿no? O sea, hace poco conocí un esfuerzo nosotros tenemos uno que se llama Influencer con ese, ¿no? Sí. Ser de influencia. Y es un poco esa la tesis, ¿no? ¿Para qué quieres la influencia? ¿Cuáles son tus mensajes de valor con lo que quieres aportar? Y conocí un esfuerzo que me pareció muy interesante que habla de referencers. ¿Tú de qué quieres ser referente? ¿No? Y lo decíamos porque es un esfuerzo español y nosotros desde México. Y justo hablábamos de cómo podemos hacer algo en conjunto. Pero creo que la idea es la misma. O sea, nosotros es desde dónde y la otra persona y el otro esfuerzo es en qué eres, o sea, el referente para los demás. La pregunta es radicalmente distinta, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? No solo es qué número de seguidores quieres tener, o a qué playa quieres que te inviten, o qué hotel de lujo, que lo vemos y yo creo que a todos se nos antoja, ¿no? Pero al revés, o sea, ¿tú por qué le tendrías que decir algo a millones de personas o a X número de seguidores? ¿Cuáles son las causas que abrazas? ¿Cuál es ese propósito personal que tienes? Porque desde ese propósito, esas cualidades que cada creador tiene, ¿no? Pues a lo mejor es súper simpático o súper simpática y es buenísimo para los chistes. Oye, pues yo desde el buen humor hago que las personas, tal, de lo que sea, ¿no? A lo mejor alguien dice, oye, yo, pues la naturaleza es mi causa, ¿no? El medio ambiente, yo conecto con personas, no sé cuáles son, y entonces a través de eso puedes construir. Me parece que el conocimiento personal del propio creador de contenido ayuda a que haga esta autorreflexión y por tanto el contenido sea más acorde a sí mismo y también ayude a más personas. Claro, me encanta. Y me acuerdo, bueno, a mí me invitaste a dar una plática de influencer, nada más voy a decir rapidísimo esto. Y me acuerdo que pensé mucho como, ¿de qué hablo? ¿De qué hablo? ¿De qué hablo? Y hablé de la muerte. Y me acuerdo de entrar a la sala y decir, o sea, te están invitando a una conferencia con gente que llega a millones de personas y vas a hablar de la muerte. Y dije, no, sí, es de lo que voy a hablar. Y me acuerdo que les dije, como, todos aquí se van a morir muy rápido. O sea, tienen 4000 semanas de vida. Y yo es de las cosas que más digo en mis conferencias, como, la vida se va muy rápido. Y si puedes llegar a millones de personas, ¿para qué lo vas a hacer? Que creo que esa es la pregunta, ¿no? O sea, hay que crear vidas con sentido, o sea, hasta por las propias personas que están comunicando, no solo por el mensaje, por ti mismo. ¿Cómo creas una vida que es valiosa, no? 4000 semanas de vida es el número. Es el promedio, sí. O sea, ya te quedan menos, ¿no? Échale la cuenta, o sea, eso se va muy rápido, ¿no? Y todos nos vamos a morir. Yo no he conocido a un solo ser humano que no se haya muerto. Entonces vas de paso y en este proceso yo creo que es valioso crear una vida con sentido. 100%. ¿No? Y una vida con sentido está en el dar. Sí, totalmente. Y yo me atrevería a decir, Isa, que la gente que se dedica al mundo de la comunicación tiene un poco este gusanito. Sí lo tiene. Yeah. Sí tienes este gusanito de dar al otro. Casi meto las manos al fuego.
Ok. O sea, nadie estudia periodismo, comunicación, tal, porque quiere que su mensaje llegue a 2 personas. No, eso es porque quieres que llegue a muchas personas. A lo mejor en el camino se nos va, pero creo que compartimos el tema de sentir es la profesión como una vocación de búsqueda de la verdad, de transmitir, no sé, como ideales. Y creo que por eso vale la pena que haya una institución o personas que nos dediquemos a esto para recordarlo de manera frecuente, ¿no? O sea, para decir cómo hacemos estos círculos virtuosos de recordar, de ayudar a que las personas vivamos desde el propósito y por tanto logremos dar e inspirar a más personas. Claro. Y bueno, esto yo creo que está muy atado a yo creo un México mejor. Exacto. O sea, entonces cuéntanos que Es tú que lo... mira, yo creo un México mejor surgió hace 2018, creo. Ah, ok. Y digamos que ahí junté mis dos grandes pasiones, Ok, la comunicación y México, ok. ¿no? Porque nos dimos cuenta, yo te diría que ahí con mi equipo dijimos, es que estábamos empezando el año y estaba horrible, o sea, como que todo era negativo y no, esto está fatal y entonces el gasolinazo, el no sé cuánto. Yo me acuerdo que estaba en Oaxaca con unos amigos y no sabía si me podía regresar porque las carreteras estaban tomadas. Y yo era 3 de enero y yo decía, pues feliz año nuevo, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a empezar? Y estábamos justo diciendo, a ver, ¿qué pasaría si te dijeran, oye, el año va a estar fatal? Va a estar fatal, pero pues a lo mejor tienes que trabajar el doble de tiempo. Y con trabajando el doble, pues te va a ir mejor. Ah, bueno, pues está bien. Ya sé que tengo que trabajar horas extras, doble tiempo y tal. Al mismo tiempo, yo tenía un primo que acababa de salir de la carrera y que me decía, no, mira Gaby, me voy a tomar un año sabático porque, pues porque no, mi papá, me voy a ir a no sé cuánto y mi papá ya me dijo que no es buen momento para buscar trabajo y tal. Por las mismas épocas van y me hacen una entrevista, no me acuerdo qué televisora, y entonces noté que el camarógrafo era, no sé, era argentino y tal. Y dije, ay, ¿cuánto llevas en México? 6 meses. 4 trabajando en esta televisora. Empecé a trabajar en mantenimiento y ya llevo 2 meses de camarógrafo y en 2 años voy a ser productor. Y yo, sí, sí, es que en Argentina tenemos clarísimo que quien llega a México y trabaja la hace. Y yo dije, puedes hablar con mi primo también, ¿no? O sea, casi le digo eso, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que nos dimos cuenta de que estaba el ánimo social, un poco como el creer en México estaba muy bajito, pues porque seguíamos repitiendo y escuchando solo noticias negativas, ¿no? Había que darle la vuelta a la narrativa que tenemos de México y los mexicanos porque hay otros lugares, otros países que veían y ven a México como un lugar de oportunidades y nosotros no. De ahí ha sido un proceso muy largo de crear un movimiento que utiliza la comunicación para inspirar al país, en el cual Mm, queremos cambiar esta narrativa y la percepción que tenemos de México y los mexicanos, dándonos cuenta del gran potencial que tenemos y del gran lugar que somos, ¿no? No solo lo que nos contamos, sino lo que real, o sea, lo que verdaderamente somos. Y así surgió A Favor de lo Mejor, como un movimiento, en una primera parte creyendo que íbamos a hablar más con el mundo de la comunicación, ok. o sea, que iba a ser para periodistas, para, ay, no sé, para productores, etcétera. Pero luego cuando lo presentábamos nos decían, no, no, los rectores también, o sea, Ah, los ok. rectores nos decían, oye, ¿y mis alumnos qué onda? O sea, yo quiero que mis alumnos estén orgullosos de su país, tal. Luego vino pandemia y entonces le bajamos el volumen al crear y nos dedicamos a sobrevivir, ¿no? O sea, creo que me era quédate en tu casa y tal. Y luego después ya volvió, digamos, como a despertar hasta lo que pasó hace un par de meses, en el cual juntamos, ¿no? A un grupo importante de 29 grupos de medios de comunicación en los que dijeron, nos vamos a subir para hacer un pacto, ¿no? De yo creo un México mejor, en el cual vamos a transmitir historias positivas de mexicanos que están haciendo cosas increíbles en temas de ciencia, tecnología, en temas también de emprendimiento, salud. Y la verdad es que es una cosa increíble. Yo te diría que de las cosas que más me gustan es ver cómo
hay tantas historias que todos conocemos. O sea, yo creo que todo el mundo conocemos una mexicana, un mexicano, un mexicano que está haciendo cosas increíbles y que sería la mejor noticia de 8 columnas, el trend de la semana, que pocas veces le damos espacio, ¿no? O sea, que deberíamos decir, oye, ¿cómo esta iniciativa desde la universidad tal, que ya hicieron una patente, que hicieron tal, deberíamos estar súper orgullosos? Y lo que ayuda también eso, Isa, es como a balancear la conversación, ¿no? O sea, de pronto creemos, no, todo es negro, este país, no, no, no todo es negro. México es claroscuros, estamos convencidos. Pero dentro de las peores oscuridades salen cosas muy luminosas. Y esas cosas luminosas son creadas por personas que se atreven a voltear a ver a su alrededor y dicen cómo transformo esta oscuridad. Y a ese es el mexicano al que nosotros le apelamos, ¿no? O sea, a esa persona que dice, vamos a transformar. Y estoy convencida que hay millones, que el 90% de los ciudadanos que viven en este país son ese tipo de personas y que hace falta que le demos la vuelta, que inspiremos y que pongamos el foco y el spot en esas personas y no en el porcentaje mínimo que está haciendo las cosas que no nos gustan, que están haciendo daño y que no tendrían por qué ser el referente y la visión de lo que nosotros queremos crear para este país. Claro. Tuvimos una entrevista muy bonita y nos decía la persona que entrevistamos que adentro de una semilla que mide un puntito está toda la información para crear un árbol gigantesco y que además lo crea en silencio, ¿no? Y entonces que la luz, la conciencia crece muy rápido en silencio y que la destrucción hace mucho ruido, ¿no? Y de pronto como que toda la atención va hacia eso que hace ruido, que es escandaloso, pero hay muchas cosas muy luminosas y hermosas a nuestro alrededor. O sea, vivimos en un mundo con mucha belleza. Y de lo que yo escucho es un poco lo que ustedes están tratando de hacer es llevar alguna parte de los reflectores a la belleza que existe en México, ¿no? A lo que está haciendo, a lo que está transformando. No sé cómo te suena esto. Me suena, me encanta, y yo te escuchaba y decía, me encanta, me hace todo el sentido el, el que el silencio, la belleza del silencio. Lo que nosotros estamos intentando es que esa belleza sea un poquito ruidosa, ¿no? O sea, que haga un poquito de ruido para también llamar la atención, para que no nos acostumbremos. ¿Y sabes para qué también? Que yo creo que es una aportación, o sea, el tratar de decir, voltear a ver lo que a nuestro alrededor pasa, que es positivo. Mm. ¿No? O sea, a mí me llama muchísimo la atención. O sea, lugar al que voy, tú me conoces y compartimos mesas en común, pero a ver, ¿qué está pasando, no? Y como que intenta ser como en la plática de sobremesa, en el cafecito de las amigas o con tu familia, como a ver, no, no, a ver, no todo está mal, a ver, ya vieron tal, y poner el foco hacia lo positivo. ¿Qué pasaría si las personas que nos están escuchando dicen, yo en la plática sobremesa voy a ser quien lleve la noticia positiva de la semana? No, no solo quien repite eso negativo que es aparente, ¿no? O sea, no, 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 a ver, esto que ya leí, yo ahora les digo dónde se pueden instruir, pero me parece que eso es importante, o sea, que seamos en nuestro entorno ese punto que transmite también lo positivo y no solamente el replicador, ¿no? De tan, 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 esto te parece todo mal, sino me tomo en serio este papel de comunicar, porque ahora todos somos comunicadores, las cosas positivas que también pasan. ¿Y cuáles son de esas historias que tú has dicho, wow, que no, que no? Bueno, uno, ¿dónde pueden encontrar estas historias? ¿Cómo, o sea, cómo funciona este pacto de medios? Bueno, este pacto funciona en, Es digamos, increíble, es increíble. La verdad es muy emocionante porque lo que hacemos es recibimos historias por parte de algunas fundaciones, organizaciones, universidades. Si ustedes tienen una historia que nos quieran compartir, bienvenida a través de las redes de Yo Creo un México Mejor, Yo Creo un MX Mejor. Ajá. Y lo que hacemos es que las recibimos y las un poco curamos si tienen algún tema de curación, si no, pues van directamente, las ponemos en un repositorio que los medios de comunicación, digamos que toman y de ahí las publican. Lo interesante es que los medios son de distintos tamaños, ¿no? O Ok. sea, puede ser un periódico para los viejitos todavía leen periódicos, ¿no? O medios digitales o radio o algunas televisoras
que además no solo son del interior o sea, no solo son de Ciudad de México, sino de todo el país, y eso lo hace todavía más rico, porque llegas a muchos lados. Ajá. Y entonces ya digamos que eso es un esfuerzo que se hace mes con mes, recibir las historias, tal, y los medios las publican y en tal. Nosotros justo no lo habíamos hecho, pero los vamos a empezar a hacer un poco nosotros, sacar también a través de un blog. Seguramente cuando esto salga ya estará el blog, ¿no? Entonces pones ahí el link del blog. Exacto. Que será dentro de la página de Favor a lo Mejor, pero para que estén también esas noticias, digamos que cercanas a que las podamos recibir, ¿no? O sea, a ver, yo aquí la leo y ya, ¿no? O sea, digamos que eso es cómo funciona. ¿Y cuáles son de las historias? Yo te diría, es que ya no me atrevo a decir cuál es mi favorita porque tengo en distintos medios, ¿no? O sea, en distintas, también depende de varias etapas. A mí me conmueven mucho, por ejemplo, las historias cuando dices, oye, parten del, no sé, como de una necesidad muy puntual, ¿no? O sea, hay una organización que se llama Somos el Cambio, Okay. que hace un trabajo con niños, por ejemplo. Y esas historias me conmueven mucho porque soy un niño, de pronto decimos, ay, nosotros los adultos que estamos transformando. No, de pronto te cae en la cara cuando dices, oye, un niño de tercero de primaria se le ocurrió hacer algo para modificar su entorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, de ahí, de Somos el Cambio, me suena una historia de niños, me parece eran de cuarto, quinto de primaria, que notaron, porque el mood de esta organización o como el eje rector es ¿cómo solucionas un problema que hay a tu alrededor? Y es la pregunta para los niños. Darte cuenta y entonces proponer una solución. Y se dieron cuenta que la deserción escolar estaba muy grande, pues porque ellos estaban en el norte de Veracruz, esta primaria, y parece que había niños que iban, o sea, a la escuela que venían de Tamaulipas, pero hay un río que los separaba. Y entonces, pues es que había que pagar 4 pesos por día, ¿no? Cada vez que ibas a la escuela y pues no, salía muy caro. Y los niños se dieron cuenta de eso. Uno, deserción escolar. Dos, ¿qué podemos hacer? Y entonces hicieron distintas iniciativas, tal. Y lograron comprar estos niños una lancha, ¿no? Para que entonces, con todos sus chalecos, para poder cruzar a los niños y entonces no tener que hacer ese gasto, ¿no? A mí eso me encanta, porque soy parte de algo que es intentar transformar eso, ¿no? Un colectivo que a mí me encanta, que lo conocí hace varios años, el colectivo Tomate, que se propuso embellecer la Ciudad de México. Nosotros decimos que México es luminoso, ¿no? Es de colores. Okay. Y eso nos suena mucho que los extranjeros dicen, no, México, ¿cuántos colores? Pero también es cierto que tenemos áreas muy grises. Y entonces alguien, justo aterrizando en la Ciudad de México, dijo, oye, ¿qué pasó? Yo lo veo todo así, una mancha gris. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Y por eso hay muchas iniciativas de pintar, por ejemplo, Sí, como los cerros, los tal, ¿no? O sea, porque dices, oye, implica muchas cosas que una casa esté pintada o no esté pintada, ¿no? Entonces, que alguien sea capaz de ver y estudiar cómo disminuye o aumenta la violencia dependiendo de cómo está la casa, que esté cuidado, que esté limpio, depende si una pared está pintada o no. Sí, es muy cierto. Es lo de la ley de la La ventana, ¿no? ventana. Sí, sí que ahorita la contamos, la ventana rota, pero es fascinante. Bueno, cuéntanos primero qué hizo y luego decimos la ley Exacto. de la Y ventana entonces lo rota. que hicieron ellos fue intentar, dijeron, a ver, vámonos a uno de los pulmones de la Ciudad de México. Y fue la central de abastos. Okay. Y entonces la central de abastos, que es enorme y que tiene además una logística impresionante, decidieron pintar unos kilómetros porque eran varios kilómetros de digamos que de barda, ¿no? Que estaba ahí sola, como intentando reflejar lo que dentro de la central de abastos se vive, ¿no? Y entonces pusieron y convocaron a artistas, tal, y pusieron varios kilómetros. Cuando estaban ahí se dieron cuenta pues que para que esto pasara, pues digamos que para que se vea más el mural de noche, pues había que tener luz. Y entonces solo con el pintar eso hubo iluminación, por tanto no hubo basura y por tanto aumentó el tema de seguridad, ¿no? Es como esas cosas chiquitas que generas grandes cambios. A mí me encanta porque a un pintor, a un artista le puede quedar muy lejos pensar en lo que se vive en la central de abastos, ¿no? Pero el tener esa capacidad de voltear a ver y decir, oye, ¿por qué no
coloreamos la ciudad de esos lugares que están grises? ¿Cómo nos vamos a un punto importante que es esto, ¿no? La central de abastos. Y de ahí, ¿cómo? O sea, esta cadena de ver, y por tanto puedo transformar, me encanta, ¿no? O sea, yo me quedaría horas contigo hablándote de historias de distintos tamaños y en temas salud y lo que hacen los universitarios y lo que hacen los niños y lo que hacen los emprendedores sociales o lo que hacen las mismas, incluso empresas desde sus fundaciones, volteando a ver al otro, o ciudadanos de a pie, que eso a mí también me parece maravilloso. ¿Qué hacen ellos? No, digo, hay de todo, o sea, me parece que hay miles de acciones que podríamos enlistar. Y estoy segura que las personas que nos están oyendo o viendo van a decir, oye, yo también conozco y tengo una tía, un primo, un sobrino que hace, que ha hecho, o yo mismo, porque además eso de pronto nos pasa, ¿no? No, yo no hago nada extraordinario. No, o sea, dentro del ordinario hacemos muchas cosas extraordinarias que vale la pena ser contadas, vale la pena ser felicitadas y ser vistas como un eje de transformación de nuestro entorno. Y eso hay que acostumbrarnos y eso hay que hacerlo con mucha más frecuencia y es el propósito del Yo Creo un México Mejor. Y yo no lo había visto, pero tú hablas mucho del poder de los pequeños y no lo había conectado, lo había pensado más como David y Goliat, como cosas así, ¿no? Que son también muy interesantes y ahorita las podemos tocar. Pero nunca había visto que el poder de los pequeños, pues es lo que está atrás de la ventana rota, que es lo que pasó en la central de abastos. Lo voy a contar para los que no lo saben porque creo que es como muy interesante, ¿no? Nueva York, no sé, hace ya muchos años, era una de las ciudades más inseguras del mundo. Bueno, era muy insegura, no sé si del mundo. Y entonces entra Giuliani y entra como pues, regente de la ciudad de Nueva York y lee esta teoría de la ventana rota. Y lo que descubren en la teoría de la ventana rota es que dejaban un coche a veces en un barrio que era más peligroso, a veces no tan peligroso, pero dejaban el coche y el coche estaba limpio y pintado y con las ventanas bien. Y se tardaba mucho tiempo en que el coche fuera vandalizado. Pero si dejaban el coche con la ventana rota, aunque fuera en un lugar que no había tanto crimen, el coche se terminaba vandalizando. Si era en un lugar donde había crimen, la vandalización pasaba más rápido, y si era en un lugar sin crimen, pasaba en más tiempo, pero terminaba pasando. Y él toma esta premisa para quitar el crimen en Nueva York y empieza a decir que se van a fijar no en perseguir a las grandes bandas, sino en las pequeñas acciones, que es justo lo que tú estás diciendo. Y entonces empiezan a ponerse muy estrictos con que nadie se puede robar el metro. Entonces lo que pasa es que el que se robaba el metro era el que traía las armas y era el que venía vendiendo las drogas. Y se pusieron muy estrictos en que nadie pudiera grafitear la ciudad. Y entonces cuando entraban los vaganos en la noche les quitaban todos los grafitis. Y se pusieron muy estrictos en que hubiera basureros y en que no hubiera nada de basura en la ciudad. Y el punto es que esta estrategia de las acciones pequeñas fue lo que quitó el crimen de Nueva York. Entonces, las grandes acciones de ir contra las grandes bandas solo generaron más violencia y las pequeñas acciones fueron las que terminaron cayendo. Entonces, creo que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, que no lo había yo visto. Por eso tal vez me emocioné. Pero cómo en realidad ponemos mucho peso a las grandes iniciativas, ¿no? De el gobierno va a traer tanques o no sé, de estas cosas, y nos olvidamos del impacto que tienen las pequeñas cosas, ¿no? Y que realmente muchas veces son esas pequeñas cosas las que generan grandes transformaciones. Exacto, por eso nosotros hablamos del mexicano creador. O sea, si tú ves el lema, el yo creo un México, en un México mejor, el N está tachado, ¿no? Porque es yo creo uno. ¿Y desde dónde lo creamos? Desde las pequeñas acciones. O sea, la invitación es al mexicano creador. No es ay, mira, el que fundó el tal. A lo mejor sí, y a lo mejor fundas algo que es gigante, pero a lo mejor es algo chiquito. Sí. La señora que barre la calle, ¿no? O sea, la que barrió, la que recogió la basura, el que no se pasa el alto, el que deja salir, ¿no? Dejar salir antes de entrar en el metro, en el metrobús. A esa persona. O sea, México se sostiene, crece, no solamente por los gobiernos que tiene, o yo te diría, a pesar de los gobiernos que tiene, ¿no? Sí. Sino porque somos personas, familias, colonias, ciudades que trabajan por sí mismos, o sea, que trabajan para crecer y para ayudar a los demás, ¿no? O sea, porque en México hay un estudio que hace el TEC de Monterrey cada año que habla sobre la generosidad en México. Y él dice que el 80 y tantos % de las personas hace algo por los demás, ¿no? O sea, el tema de generosidad sí ayudamos, ¿no? O sea, a lo mejor el tema de los grandes donativos, pues que lo hagan los que tienen grandes presupuestos. Pero en México, claro que damos. O sea, si quieres a la iglesia de la esquina, a ayudar al entrenamiento de los niños en el fútbol,
pero se da un algo. Y eso es lo que no podemos perder de vista y intentar visibilizarlo. Por eso nosotros hablamos del poder de los pequeños, porque va en eso. O sea, no hay esfuerzo pequeño en esto. Y al final, si logramos poner el foco, y por eso hablamos de balancear la conversación, en los mexicanos que están creando ese México mejor a través de esas pequeñas acciones, va a ser contagioso, ¿no? O sea, hay que dar razones para creer. Claro. Y entonces ponemos el foco de atención no solo en estereotipos que son falsos, que son erróneos, ¿no? O sea, todos los mexicanos son tal, delincuencia. No, no. Sí. ¿Por qué seguimos poniendo como aspiracional? ¿Por qué no ponemos todos los mexicanos somos generosos? O ¿no? Somos malísimos para las matemáticas. No, no. No somos tan malos para las matemáticas, ¿no? O sea, vamos a los premios, vamos a los concursos de robótica y la rompemos, ¿no? Y no tenemos presupuesto y no tenemos escuelas de robótica, pero vamos y ¿no? O sea, como Ingeniosos. vámonos y ganamos, Sí. ¿no? O sea, duplicamos el número de ingenieros a Brasil. Somos de los países que más ingenieros gradúan en el mundo. Seguimos pensando que somos malos. No, estamos poniendo el foco y la cámara en el lugar erróneo. ¿Qué pasa si en lugar de decir, ay, bueno, el que no tranza no avanza? No, no, aquí no somos el que no tranza no avanza. Aquí somos país de trabajadores. O sea, está comprobado, somos de los países que más trabajan, que más horas trabajan. ¿Por qué no? Pero no desde el lado de, sí, la hora burocrática. No, no, trabajamos. ¿Por qué tenemos tantas armadoras de coches en México? Yo se lo pregunté a Audi. Bueno, si no, editen la marca, pero No, puede. y me decían, la calidad de la mano de obra mexicana es impresionante. Y lo dice Mercedes-Benz y lo dicen BMW, todas las armadoras de coches. ¿Y qué pasa si además de la manufactura lo llevamos a la mentefactura, como se está dando? ¿No? O sea, no solamente hablar de, somos buenos con las manos, sino además creamos, tenemos iniciativa. Hoy estamos en un gran momento, o sea, con el tema de la recolocación y el tema del nearshoring, nos están colocando y están urgiendo a que México, y me refiero a los ciudadanos, nos demos cuenta del gran país que somos y que nos demos cuenta de la calidad que tenemos como ciudadanos y que nos pongamos a la altura de eso, ¿no? O sea, yo creo que eso es una cosa que tendríamos que hablar más, contagiar más y ayudar a que nos demos cuenta de cómo nos tenemos que portar, qué tenemos que hacer y qué micro, macro o grandes cosas tenemos que hacer. Claro. Y aquí me viene a mí una pregunta. ¿Qué pasa con las malas noticias que de pronto se quieren poner más hacia adelante? O sea, ¿cuál es el impacto psicológico o qué lleva a poner estas noticias un poco más al frente? ¿Y qué pasa con las buenas noticias? Me encanta. A ver, se dice, ¿no? Ajá. Y yo creo que esto tú lo sabrás mejor que yo, como neurológicamente las personas de pronto registramos más las malas noticias, ¿no? O sea, lo registramos de pronto como, chin, esto, o cuidado porque ahí viene el lobo y entonces hubo el lobo, ¿no? A lo mejor bueno, sí va a venir, pero en 3 meses y hay otras muchas más noticias que olvidamos, ¿no? Sí hay un punto como que hace que las memoricemos más. Pero también me atrevería a decir, Isa, que si bien es cierto que podemos poner atención a ese tipo de noticias, yo les llamo que son espumosas, ¿no? Okay. O sea, son como espumosas, pero me refiero como a la cerveza, ¿no? O sea, a la espuma de la cerveza que se diluye rápidamente. O sea, yo creería, ¿no? O sea, incluso no solo en las noticias, sino también en el entretenimiento. Cuando haces hincapié en, no sé, películas o series o lo que quieras, que tiene que ser súper violento, necesitas algo que sea más fuerte para que cause el mismo impacto, ¿no? O sea, sí causa impacto cuando ves, no sé, tu primera película de miedo. No, no, ya la vi, ¿no? Es como una adicción, o sea, como que... Y luego necesitas algo más fuerte para que te vuelva a ocasionar, o sea, para que te siga generando miedo, ¿no? O sea, no hay nada que digas, ya la primera vez que la vi, yo soy malísima para ese tipo de películas. Pero ve una película que viste, vela otra vez, vela otra vez. La cuarta vez que la ves te va a dar risa. Porque, ya caché, ya tal, porque el proceso de desensibilización es claro, ¿no? En cambio, las buenas noticias y el tema inspirador, ese sí queda y es perdurable, ¿no? O sea, ese sí deja más huella. O sea, piensa cuáles son tus películas favoritas,
¿no? ¿Cuáles son esas historias? Y en el entretenimiento y en las novelas Claro. y en la cosa que tú, no en algo que tú has leído, casi siempre será un tema de o sea, no una cosa rosita, pero un Sí, sí, tema sí, que sí me dejó reflexionando, sí. aportó. Pocas veces será lo negativo. Es mucho más fácil hacer lo otro. Es muy fácil, es mucho más fácil contar solamente, hubo tantos no sé, una masacre. Hay que decirlo, o sea, y en el tema de las noticias me parece que es importante que el periodista se vea como no sé, como un portavoz de la verdad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Hay una línea delgadísima para decir, ¿qué quieres? Informar y qué hace tu lector, tu usuario con esa información que le hiciste. ¿Qué quieres? Regresamos a Bueno, los el tres para qué es lo que te voy a decir, sí. regresamos al para qué lo quieres y en los usos del cuchillo. ¿Qué quieres? ¿Que le dé pavor y no salga de su casa? ¿O quieres que de eso tenga un tema de reflexión? Se vea como o sea, hay una gran diferencia, ¿no? O sea, en cómo le transmites algo para que, no sé, lo noqueaste, ¿no? O sea, ya no se puede levantar. ¿Cuántas veces no acabas de leer lo que quieras, un periódico, ver un noticiero que dices, mejor no salgo, qué pavor, ¿no? O sea, Sí. para qué lo hago? O hay personas que deciden, mejor no veo noticias, ¿no? Pues porque eso no me va a ayudar nada. Y cada vez son más, además, ¿no? O sea, que dicen, no, Yo yo soy de ese salgo. equipo. Yo llevo años sin ver noticias, aunque me juzguen. No sé nada de política y no veo noticias porque, ¿no? Ya, pero Bueno, ahora, regáñenme, ahora sí. entraremos a Sí, la sí. otra parte. Pero me parece que eso es un tema de defensa, lo que tú estás haciendo, ¿no? Pero un poco, ¿qué pasaría si te transmito esto, pero además te cuento algo que está pasando al mismo nivel, que es positivo, que es constructivo, para no dejarte en la lona tirado, Ajá. desesperanzado de que no se puede más, ¿no? En tu colonia o en tu país. Entonces, por eso es la importancia de decir, como dentro de lo negativo, sí, nuestra cabeza, y creo que tú le conoces muy bien a eso, como se adhiere, pero también dura menos. Lo positivo dura más y por eso nuestro interés de que haya dentro de estas oscuridades estas noticias que inspiren, que construyan y que lleven a la acción. Que yo te voy a decir una cosa, aquí yo creo que lo importante es o sea, la pregunta que yo vería de fondo para la gente que comunica es el ¿para qué? ¿No? Y yo creo que en el espacio como sale bastante seguido es, si yo tengo un claro el por qué y para qué hago las cosas, el cómo ya cambia. Y la raíz es bien importante, porque si tú te fijas, los niños en Veracruz que construyeron el puente, pues es una historia muy triste, o sea, te habla de la desigualdad en México, te habla del círculo de la pobreza, o sea, esos niños estaban frente a una tremenda injusticia, ¿no? Y entonces el comunicarlo es, si quieres comunicar esa injusticia y el para qué es para inspirar cambios, para inspirar transformación. Puedes contar esa misma historia, un poco lo de los cuchillos, y tu para qué sea para abrumar, para atacar al otro partido político, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo importante es que si alguien tiene acceso o comparte algo, pregúntate, o sea, si vas a abrir la boca, ¿para qué la vas a abrir? ¿No? Y si la vas a abrir, pues hazla para algo que aporte. Si no, pues no la abras, o sea, no pasa nada, ¿no? Pero como que yo creo que es esa pausa de la que tú hablabas, del paso para atrás. Porque al final no es de que no estén comunicando cosas duras o difíciles, o que sea esconder lo malo. Es para qué, ¿no? Y si vas a usar la voz, úsala para algo bueno, que Sí, dé. totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque al final lo que tenemos que lograr es que haya una actitud constructiva en el otro. Claro. Y si quieren que entre lo que dice Rupertita de qué pasa en el sistema, cuando vemos noticias impactantes es cierto, o sea, sí llaman la atención y captivan la atención, pero lo que activan del cerebro se llama la amígdala o el cerebro límbico, es decir, el cerebro reptiliano. Apelan a la parte más instintiva del ser humano. Y cuando esa parte está activada, se reduce la parte del córtex prefrontal, que es la parte analítica, la parte que entiende, la parte que razona, la parte que tiene los libros que has leído, tus recursos, tus habilidades. Entonces, cuando tú estás en constantes acceso a estímulos de información que te sobreestimulan y afectan tu amígdala, pierdes tu capacidad analítica. Entonces, el riesgo de estar siempre viendo estas cosas es que sí van a captar tu atención y toda tu atención, pero lo que estás logrando es perder acceso a tus facultades como más inteligentes de alguna forma. O sea, hay que tener mucho cuidado, no sé si como medio de comunicación, pero como persona que estás constantemente expuesto a temas de miedo y de alteración del sistema nervioso,
es que eso disminuye tu capacidad de pensar analíticamente, disminuye tu capacidad de ser empático, disminuye tu capacidad de mirar al otro. Entonces, no es menor, uno como persona que está promoviendo esas noticias, que te estés dedicando a alterar a la gente para ganar rating, porque hay un profundo efecto en la biología del ser humano. Y como persona que te prestas a eso, porque qué padre y qué horror y no sé qué, y el presidente o el no presidente, los que no sé qué, esa sobreestimulación bloquea tu capacidad analítica y bloquea la parte más sana. Pero bueno, solo ahí el comercial. No, me encanta, pero al final o sea, justo, En la biología también se ve del claro, ser pero humano. además eso que hace nubla, si no estoy analizando, mi capacidad de Ah, acción y sí, sí, mi sí, capacidad de claro. interacción, ¿no? Y sí es cierto lo que tú estás diciendo. Lo que sucede es, como está activada la amígdala, el cerebro reptiliano, por ejemplo, perdemos acceso a la parte que se llama el hipotálamo, que es donde se guardan las memorias. Entonces sí, las memorias como más, lo que nos mueve más, no se queda tan guardado. O sea, un momento de mucha inspiración probablemente se vive desde el córtex prefrontal, crea asombro y eso se queda mucho más adentro de la persona. Y dos, la persona tiene mayor capacidad de tomar decisiones claras y constructivas, ¿no? Como que el dolor genera visión de túnel y la tranquilidad interna genera una visión más amplia. Entonces, sí, es importante pensarlo. A mí me Sí. parece muy importante. Yo pienso mucho en eso, definitivamente. Yo personalmente le meto mucho pensamiento a eso, ¿no? ¿Y tú cómo verías, o haz de cuenta, si yo te diera una varita mágica, Uy, qué harías con esa varita mágica en relación a los medios? O sea, ¿qué es lo que te gustaría ver que sucede con los medios de comunicación? Si pudieras elegir lo que quisieras elegir, ¿qué elegirías? mira, yo creo que o sea, está cañón, no, nunca me lo había preguntado, pero Puedes tomarte un minuto para pensar. no, a ver, pensaría que la primera cosa sería como ayudar a que las personas que están dentro del proceso de la comunicación, o sea, los que van a buscar la historia, ¿no? O sea, de los medios en general, pero también me iría a las plataformas, se den cuenta de su poder transformador, Mm. ¿no? O sea, yo te diría, creo que esa es la aportación que podemos hacer, porque si quien está tras la cámara, quien hace el guión, que no solo es quien conduce o el que va a buscar la noticia, o sea, yo te diría, en el mundo periodístico hay verdaderos héroes, ¿no? Mm. Que van a buscar la noticia, que van a buscarla y que no sé si están en su, o sea, voy a decirlo horrible, pero no sé si están en su mejor momento, o sea, lo que hace que una persona vaya y deja familia para ir a buscar una nota, que estén en temas de riesgo, no sé si están siendo valorados en, ¿no? Como deberían ser. Entonces, eso que ayuda, ¿no? El saberte en tu momento, en tu poder transformador, pues que te des cuenta de lo que vales, de lo que vale tu trabajo, del sentido que tiene. Para mí, esa sería una manera en que podemos transformarlo. Porque entonces seguramente las historias, los reportajes o lo que nos llega del mundo digital tendrá esa riqueza de la persona que sabe lo que vale, ¿no? De que se ve como un inspirador y no solamente como un transmisor de una historia, o sea, como quien, Wow. ¿no? Te doy aquí ta, esto, sino yo intento inspirarte y te doy algo porque vas, sé que del otro lado tengo una persona y me importa como persona, no me importa como punto de rating o como comprador de un medio, sino me importa por lo que le voy a dejar. Esa sería mi varita mágica. Okay. O sea, que la gente se diera cuenta que tienen el poder de transformar, o sea, del Sí. impacto que generan. Y que sean valorados por eso. O sea, porque yo creo que también hay una parte en que a lo mejor, pues no sé, no sé, o a lo mejor es una pregunta, ¿no? O sea, si estamos valorando de manera consciente a todos los que intervienen en el proceso de la comunicación, a reporteros, periodistas, camarógrafos, tramoyeros, ¿no? Claro. Los estamos viendo como es lo que aportan, porque volvemos al poder de los chiquitos. No, 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 es más importante el que sale a cuadro. No estoy seguro, ¿no? Es más importante el dueño del medio, la plataforma. No estoy segura, ¿no? O sea, ¿quién es? No, todos somos valiosos y todos somos importantes. Si no existiera el tramoyero, si no estuviera el tal, no tendríamos estos mensajes. Si no tuviéramos quien se va ¿no? O sea, de reportero de guerra, el que está al frente de batalla, el que hace el guión, todos somos valiosos. Y lo que hace, y a la hora de armar el guión, de seleccionar lo que es más valioso o menos valioso,
pero eso hay que recordárselos, ¿no? Claro. Y hay que recordárnoslo a nosotros también. O sea, Sí. incluso cuando vemos algo, no sé, a mí de pronto digo, ay, me voy a quedar cuando vas al cine y ves los créditos. Ay, me voy a quedar a ver todos los créditos, qué maravilla. O sea, a lo mejor, Ah, o sea, qué bien que está de dejando todas estas ahí. personas. Pero eso es un crédito, o sea, hay miles de cosas que no tienen créditos. Y yo también, por ejemplo, ahorita que estás hablando, tuvimos a Tabata Jalil en el set. Y es interesante porque nos decía que ella empezó cubriendo notas rojas. Entonces la mandaban y que le pidieron que entrevistara a una persona que se acaba de perder a su esposa en un accidente. Y que ella dijo, yo no me puedo acercar a esta persona para que la nota sea así como escandalosa de, ¿y qué siente de que se quedó sin su esposa? Y pues no funcionó que estuviera en ese lugar y terminó en Venga la Alegría y ha hecho como un empuje de promover estas noticias que son buenas de lo que están haciendo Mexicanos Increíbles. Y ha crecido un montón, ¿me entiendes? Y entonces ahora puedes voltear y decir, bueno, pues es una persona que es famosa y lo que tú quieras, pero es una persona igual que tú y que yo. O sea, dentro del poder de los pequeños es toda la gente que ha logrado cosas grandes, pues es un ser humano igual que tú y que yo. O sea, no somos diferentes. Entonces, también hay la opción y la posibilidad para todos de crear grandes cosas, ¿no? O sea, no es para ciertas personas ahí lejos de nosotros, sino en realidad hay un acceso para todos, ¿no? No, y a ver, yo creo que el foco está en el decir todo lo que hacemos. Es que otro día podríamos entrarle al tema de las redes y de las aspiraciones que hay. O sea, ¿es más grande el que tiene más número de seguidores? Claro. ¿Cuál es el concepto que tenemos de éxito o de aspiración? O sea, ahora ya todo el mundo, ¿no? De pronto nos sentimos, ay, ahí les va mi life o mi tal, está bien, pero ¿para qué lo quieres? O Sí, ¿para sea, qué? y entonces hay personas más valiosas que otros no. Y entonces solo un estilo o algunos estilos de vida son los que son los dignos de ser seguidos, o los dignos de ser compartidos. ¿No? O sea, yo creo que al final o sea, habemos millones de personas en este Claro. planeta y es tan valioso un camino como el otro. Y qué bien compartir, ¿no? O sea, no solo los resorts de lujo o el tal, y entonces y entonces todo el mundo volteamos a ver y eso es el sinónimo de que a alguien le está yendo bien o tal. No, tú estás feliz, eres feliz, estás construyendo eso que quieres, lo que sale desde parámetros propios o de estímulos que se están construyendo, ¿no? O sea, en el tema de las redes, yo soy una apasionada y me encanta pensar y estoy convencida que estamos en el mejor momento de la historia por esta horizontalidad que te da el mundo digital y que te dan las redes. Siempre o incluso la inteligencia artificial, siempre seré optimista con esta época, pero también creo que trae grandes retos y el gran reto es la reflexión, ¿no? O sea, a ver, ¿esto de dónde viene? ¿Es propio o es el otro? ¿No? O sea, siempre nos parece que a la persona que seguimos es más exitosa, más guapa, Ah, más claro. tal que nosotros, o sea, siempre. ¿Por? ¿Y tú quieres eso? Ay, ¿Aspirabas me a encanta, eso? sí. Pues no, no No, necesariamente. Entonces, sé firme en tus convicciones, en lo que sí. tú quieres, en lo que quieres hacer. O sea, me encanta el ejemplo que das, ¿no? De esta persona. Esto no era lo que ella quería. Y de ahí que tenga millones, está buenísimo, pero porque se ve como ella aporta. Así le aportara a su familia, su cuadra nada más, sería valioso. Sí. Yo voy a contar una historia, pero cuando estaba en Google, me acuerdo que me iba bien, la verdad. Entonces estaba hablando con mi jefa y me estaba dando retroalimentación y era como la que estaba en la línea para la promoción, ¿no? Me dijo mi jefa, muy buena gente, o sea, no lo estoy diciendo desde un lugar de juicio, ¿eh? Una increíble persona de la que aprendí muchísimo y le tengo muchísimo cariño. Estamos en esta conversación y me dijo, lo que tienes que hacer para ser como yo es esto, ¿no? Y no vino de un lugar soberbio, o sea, vino como que me estaba enseñando para abrirme las puertas. Me acuerdo que terminé la llamada y colgué y dije, quiero ser ella. O sea, quiero ser la directora y dije, no quiero, o sea, no quiero ser ella. No quiero hacer lo que tengo que hacer para ser ella porque no quiero ser ella, ¿no? Y creo que es un poco lo que tú estás diciendo. Y puede ser como la visión ya, como proyectada de éxito y en realidad para mí eso no era lo que yo quería hacer, ¿no? Pero Sí. bueno, estamos llegando al final, aunque me da mucha tristeza. ¿Qué dices como, cómo no saqué este tema? Creo que esto es muy importante decirlo. ¿Qué hay ahí que se me pudo haber escapado? No, no, bueno, podríamos quedar, tú y yo Sí, sabemos que podríamos sí, sí. quedarnos horas hablando.
Pero a mí una cosa que me parece que me encantaría ser empática, diría en qué tipo de persona queremos ser a nuestro alrededor, ¿no? O sea, pensando en como agrupando todo lo que acabamos de decir, ¿no? O sea, a lo mejor hay gente que dice, no, bueno, yo no me dedico a eso, ¿no? Yo no me dedico al mundo de la comunicación, yo no tengo una empresa, ¿no? O sea, a lo mejor como que delegamos. Si algo me gustaría ser enfática y me gustaría que las personas que nos están viendo dijeran, ah, esto me aportó, es esa posibilidad que tenemos también de aportarle al mundo que está a nuestro alrededor a través de las pequeñas cosas, a través de que hagamos un pequeño examen de cuando vemos nosotros nuestras propias redes, cuando nos llegan esas cadenas de WhatsApp y que le damos compartir, compartir o likear o qué cosas queremos decir a los demás. ¿Quiénes somos? ¿Qué perfil? ¿No? El que transmite lo positivo o quien hace énfasis en lo negativo también. Cómo llegamos a las reuniones en las que ya sabemos que a lo mejor tus tías, tu suegra va a decir, nah, ¿quién eres tú en esa mesa, en esa conversación? ¿Quién da lo positivo? ¿Quién quiere dar? A mí eso me parece que si regresamos al poder de los pequeños, imagínate que cada vez las noticias que son grotescas o esa información que es como insulsa, cada vez tiene menos likes, menos compartir, menos comentarios, porque le estamos poniendo el foco a aquellas cosas que son valiosas, que queremos que aportan. Eso es lo que más se comparte, lo que más se likea. Y ahí me parece que todos somos consumidores y productores de eso también. Me encanta. ¿Sabes qué me hace pensar? Yo soy vegetariana de mucho tiempo. Cuando empecé a ser vegetariana, bueno, sí hago de pronto trampas, pero soy en mi mayoría vegetariana. Cuando empecé a ser vegetariana no existían opciones vegetarianas. O sea, era muy raro. Y hoy hay un montón de restaurantes vegetarianos. Es lo más natural del mundo pedir leche de vegetal. Y o sea, tengo un punto, es el comportamiento de los pequeños consumidores cambia las tendencias. Y hoy es muy natural que todos los lugares tienen opciones vegetarianas, ¿no? Cuando antes era como, pues, de hippies raros, ¿no? Entonces lo mismo puede pasar con los medios de comunicación. Y es otra vez el poder de los pequeños. A mí hay una cosa que me encanta pensando en esto que dices. Eh, Cuando se pensaba, y yo lo he estudiado un poco, cuando se pensaba que el tema del tabaco, ¿no? Era impensable, ¿no? Y entonces campañas y entonces todos los cigarros de fumar mata, tal, ¿no? Las cajetillas y políticas, tal. No en lugares cerrados, tal. Esa política fue exitosa cuando se supo y digamos que la academia y los estudios vieron que lo que tú te fumabas afectaba al otro. Y entonces cuando se evidenció lo que pasaba con el fumador pasivo, ¡pum! Dio la vuelta y ahí aceptamos todos, de no, yo no, o sea, yo no voy a echar mi cigarro que va, o sea, le va a hacer mal al de al lado. A mí eso me ayuda para pensar, hay que hacer conciencia. O Wow. sea, a mí me parece súper positivo porque podremos como humanidad ser lo que quieras, pero sí tenemos una conciencia del otro. Por eso yo hago un poco estas referencias al hacer conciencia de lo que hacemos por la otra persona y lo que le dejamos. Porque es verdad, cuando nos damos cuenta de estos impactos que generamos en las demás personas, somos capaces de cambiar. Hay uno de mis científicos favoritos, él es profesor de la Universidad de Pensilvania, se llama Martin Seligman. Es el padre de la psicología positiva. Tiene un libro que se llama Flourish, donde analiza todo lo que hace una vida feliz. Y él se dedica a estudiar personas y su nivel de felicidad a lo largo de la vida, que creo que es una pregunta importante y tiene que ver con lo del impacto en el otro. Y descubre que hay como 3 formas en que las personas aproximamos la felicidad. La primera es para el placer, la segunda es la vida que le llama el de compromiso y la tercera es la vida con sentido, ¿no? La de placer es maximizar viajes, dinero, ¿no? La segunda es maximizar lo que te apasiona y hacer lo que te apasiona. Y la tercera es darte cuenta de cuáles son tus talentos y ponerlos al servicio de los demás. Lo que descubres es que la vida del placer genera felicidad a corto plazo que se acaba y que rara vez una persona que enfoca su vida en la vida del placer va a ser feliz. La vida de compromiso da un poquito más de felicidad, pero no necesariamente. O sea, esto de que hago lo que me apasiona, a largo plazo no necesariamente te hace feliz.
Lo que nos hace felices a largo plazo es mirar al otro. Entonces es inverso, o sea, mirar al otro es bueno, pero además es la forma más eficiente de ser felices y de tener bienestar, es parar con la visión autocentrada, yo, mío, para mí, y usar lo que te ha dado la vida en beneficio de los demás. Y está relacionado con lo del cigarro, siento. Me encanta. Mirar al otro. Pues bueno, muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo el haber estado aquí. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo pueden encontrar A Favor de lo Mejor? En todas las redes sociales, hay página de internet afavordelomejor.org, nuestras redes sociales @afavordelomejor. Ahí también está en Instagram, está A Favor en todas las redes, Instagram de Yo Creo un México Mejor, @Yo Creo un MX Mejor. Yo soy Gaby Delgado en LinkedIn, Gabriela Delgado. Sí. Y mi Instagram, que es la antítesis de lo que se debe ser, es Rupertita, porque así me dicen mis amigos y porque así empezó. Y pues nada, Gaby Delgado, Rupertita, a sus órdenes. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos y navegar la incomodidad con nosotros. Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Espacio Incómodo, y visitando nuestra página de internet, espacioincómodo.com. Aquí podrás encontrar talleres y herramientas que tenemos para compartir contigo. Nos vemos pronto.